Buenas tardes. Me permito exponer el episodio 61 presentando a Robot Memo Bancomático. En los almuerzos de los banqueros se habla de arte y en los de los artistas se habla de dinero. Oscar Wilde. Una de sus obsesiones consistía en creer que la caja estaba vacía cuando rebosaba en oro y billetes de banco. Julio Verne. Ripae. Precepto cuyo significado etimológico en latín es banco, nos remite a la incesante búsqueda del hombre en resguardar sus bienes más preciados y aquilatados. Es en este escenario donde aparece el banco. El banco consistía en un mueble acotado de extrema sencillez, cuya epidermis de madera fungió como el solemne aglutinador y contenedor de las nacientes interacciones generadas principalmente en las plazas públicas frente a la catedral, como el testigo irrefutable de las transacciones básicas primigenias. Aquí, los banqueros judíos en Florencia toman posición en la historia en base a este acto. Llegaban, se sentaban, el banco, como he expresado, de epidermis de madera, sencillo, se sentaban. Lo importante era que la persona que llegaba a pedir un préstamo, habían dos cajones. Del cajón derecho sacaba el dinero y lo prestaba, el banquero prestaba ese recurso, ese dinero y un apretón de manos. En el caso de que una persona tenía una deuda con el banquero, por otro lado, llegaba, le pagaba y abría el cajón izquierdo y metía el dinero. Esa era la dinámica del banquero, del banco, frente a la catedral, como he expresado, cual testigo. Pero, en la actualidad, los bancos han mutado de aquel ínfimo y acotado banco a los magnánimos edificios, a los íconos de la arquitectura, convirtiéndose en los secuestradores de anhelos. Ellos, los bancos, como expresaba Mark Twain, son el señor inexpresivo que nos presta el paraguas cuando hay sol y nos los exige cuando hay lluvia. Pero el discurso de esta institución, a través de su historia, radica en tan solo un movimiento implacable: prestar a otro hombre recursos de un tercero, en una vorágine perpetua de títulos intangibles. Japón, el escenario de un frenético crecimiento económico en la posguerra, cual ola de Katsushiro Okusai, se sustentó principalmente en dos eventos. El primero,
el naciente juguete como el vehículo de pago de guerra del Japón. Y el segundo, el inicio de la guerra de Corea en los años 50, propició vigorosas inversiones por parte de los Estados Unidos de América para que Japón fungiera ser la plataforma para el inicio de las hostilidades en Corea. En México, estos complejos escenarios de mediados del siglo XX se caracterizaron por el gran auge en la tecnología, principalmente en los servicios financieros. Que en esta dinámica, esta vorágine igualmente de puntualizar los servicios financieros, generaron todo una proeza en implementar los más sofisticados y crear las redes dinámicas más seguras para los clientes de los bancos. La automatización se posicionó y fue implementada en el Banco Nacional de México, fungiendo ser el pionero en los años 60 al insertar primeramente un modelo francés. Posteriormente, en el año de 1964, se inserta el modelo 415 de General Electric. El Banco Nacional de México introdujo el término bancomático como el espíritu rector para posicionar la automatización bancaria, protagonizando ser una de las primeras instituciones en la cual se sustentaban en una campaña de marketing en México. Años 50. Estos años 50 tardíos, Japón nuevamente, involucrado en estos escenarios trepidantes por diseñar los más sofisticados juguetes del orbe, los más bellos y sofisticados juguetes en el orbe. En México hace su aparición el primer robot juguete mexicano, diseñado por el ingeniero Edmundo Marmolejo Montes de Oca, considerado una de las grandes piezas de arte atemporal. Pieza cuya narrativa la expuse ya en el episodio 30 y nos conduce irremediablemente ahora a los años 60 intermedios en México, en donde el Banco Nacional de México apela en un agradecimiento hacia sus clientes, lanzando la imagen de uno de sus representantes, el representante de Banco de México, y era el robot alcancía. Esta pieza de plástico soplado, basándose en el diseño de uno de los robots considerado uno de los más sofisticados y bellos robots del periodo de oro en el Japón, ya en los finales del periodo de oro en el Japón. El destacado y la obra de arte de Rocketman de Alps. Banco de México se sustenta, se basa en esta imagen y es como exhibe al mundo esta pieza en plástico soplado, Memo Bancomático. Esta pieza enarbolaba ser y tener un espíritu de la eficiencia, ser un sistema amigable, una cordialidad, una simpatía, agilidad, un esfuerzo coordinado, cordialidad, tradición y prestigio. Esto es lo que debería de representar esta pieza
hacia el mundo, hacia sus clientes principalmente, del Banco Nacional de México. La obra de arte japonesa, de la cual he mencionado, fue elegida por el Banco Nacional de México como expresado para ser su representante y así dar un salto cuántico en el posicionamiento en México, y fue bautizado como expresado el robot Memo Bancomático, interpretando ser el vehículo para la mencionada plataforma financiera histórica. Se diseñaron 3 versiones, sustentadas en el concepto rector del Rocketman de Alps, coincidiendo básicamente en el concepto, pero tienen algunas variaciones tanto en escala como en diversos componentes. La ventana de la vida, como vamos a poder observar en el torso, representada en un escudo circular, cuya tipografía del Banco Nacional de México, en las 3 versiones hay una evolución, como se puede apreciar en las piezas que presentaré. Debo acotar que tengo el privilegio de tener la segunda y la tercera versión, pero iniciaremos con la primera versión. La primera versión nace en el año de 1966 y es esta pieza, este robot alcancía, es la más parecida al Rocketman de Alps. Segunda versión, año de 1968, es similar a la primera, salvo en esta pieza alberga en el lecho bajo del torso un sistema de pistones. La tercera versión de los años 1970, 71, en el inicio de los años 70, se aprecia en esta pieza, sí se aprecia una evolución en escala o en su altura, como también en algunos diversos puntuales, en algunos diversos componentes específicos. Deseo puntualizar que la tercera versión es extremadamente compleja de hallar. Primeramente en un estado pristino, pero sobre todo que contenga su lámpara deslizante elongada, que se inserta en su casco escafandra en la parte alta, en la parte central. Esta pieza, la tercera versión, generalmente se conoce sin la lámpara. Se puede decir que nada más hay 2 piezas en México conocidas en un estado pristino y con la lámpara, como he mencionado, la lámpara deslizante elongada. Esta tercera versión que presentaré, del denominado como expresado el robot alcancía o robot Memo Bancomático, es con la que se impulsó el lanzamiento del primer cajero automático ATM en nuestro país. En este caso, al presentar estas 2 versiones que me honro poseer en la colección, el robot alcancía representó ser el músculo y la robustez de una institución, proyectando ser la piedra angular del futuro. Muy bien, vamos a presentar estas 2 piezas iconográficas. Como he expresado, año 1955 se crea el primer robot del ingeniero Edmundo Marmolejo Montes de Oca. 1955, 11 años posteriores, 66, salen a escena, aparecen en escena estas piezas con el sustento y representando el prestigio de una institución como el Banco Nacional de México, en epidermis completamente distintas. Como expresado, es plástico soplado. Presentaré las 2 piezas
Primeramente, la versión Primeramente, la versión segunda, o la segunda versión, en este caso, como he expresado, ¿no? Tiene una gran similitud con el Rocketman de Alps y todos sus componentes. La tercera versión es la más compleja, como he expresado, de hallar, es de una magnificencia en sus diseños. Plástico soplado, epidermis neutra, gris, ciertos componentes que me permitiré hacer la narrativa. Como podemos apreciar en la tercera versión, esta es la lámpara de la que he hablado, la lámpara deslizante elongada que empotra y se desliza en el casco escafandra. Lo más complejo de esta pieza es que, primeramente, que se encuentre y segundo, que funcione. Segunda versión, 1968. Tercera versión, 1971-72. No hay nada más complejo que lo sencillo. Narrativa que enaltece la magnificencia de estas obras de arte atemporales en México. Las tres versiones de robot Memo Bancomático, recordemos, 1966, 1968 y 1972. Podemos apreciar misma escala, altura, pero la conformación estructural del cuerpo es distinta. En la versión 68 es más acotada, en la versión 72 elongada. Casco escafandra, antena parabólica de remate y, en este punto, en la versión 1972, lámpara deslizante elongada. Cascos escafandra similares, ojos circulares, plásticos rojos, en este caso, un círculo al alto volumen en pátina naranja, en color naranja y de una conformación o epidermis plástica. Se mantienen los subcuellos plásticos, translúcidos y bancomático. Torsos rectangulares, horizontales, torso rectangular vertical. Parrillas al alto volumen estriadas verticales, ventanas de la vida translúcidas, escudo al centro, Banco Nacional de México en su tipografía, generoso el círculo, 72, acotado el círculo, fondo azul y tipografía en color amarillo, Banco Nacional de México. Fondo translúcido, en este caso en color amarillo, blanco y azul. Cabe destacar que en estos puntos, como he expresado en la versión de 1968, muy similar al Rocketman de Alps, alberga unos calidoscopios en estas barras verticales. Brazos en concepto semiescuadra, en este caso diversas formas geométricas, se remata con la garra en color gris. En este caso el esquema es acordeón, semiescuadra y se remata con la garra en color negro plástico. Piernas similares, la escala es distinta, se remata en ambas con las plataformas o orugas de desplazamiento plásticas en color negro. Unas de las grandes piezas en este momento histórico en nuestro país, los años 60, ante el advenimiento de la automatización y la cual lideró y protagonizó una de las instituciones más robustas en nuestro país, Banco Nacional de México.
robot, memo, bancomático. El colofón expone un binomio en el arte de recordar. Emprender jugando. Emprender con actitud al enfrentarse a las asignaturas inequívocas que los vastos senderos se nos presentan. Muy bien. El colofón expone un binomio en el arte de recordar. Emprender jugando. Emprender con actitud al enfrentarse a las asignaturas inequívocas de los vastos senderos por recorrer. Jugar o yokari como la misteriosa esfera lúdica donde el juguete, a través de él, es como ascenderemos a ser mejores hombres. Cierro con la reflexión de César Pavés, en la cual expresa que el verdadero arte de recordar no radica en aquellos días, sino en aquellos instantes. Robot, memo, bancomático del Banco Nacional de México. Buenas tardes.